Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera semana. Vamos a iniciar con nuestra sesión del curso Design Thinking. Primero vamos a comenzar con un juego, con un Kahoot que se ha preparado para esta sesión. Tiene alrededor de 15 preguntas, un poquito más, para poder refrescar los conceptos, también la práctica que hemos ido desarrollando en estas dos sesiones pasadas. De esta manera también vamos a dar una introducción al tema y a la fase que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la fase de ideación dentro de las 5 del Design Thinking. Bien, entonces en breve voy a compartir la pantalla del Kahoot. Ya sabemos un poco la dinámica. Yo les voy a copiar también el link para que ingresen. Ustedes también pueden ingresar con el código y se enlazan con su nombre. Bien, comparto pantalla. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Lo siguiente. A continuación voy a copiar el enlace en el chat para que podamos ingresar también directamente. Ahí está. También pueden colocar en su celular o en su computadora o tablet, laptop, Kahoot, código en Google y redactan, copian este ping de juego. El 929-359. Colocan un nombre, su seudónimo, como guste. Todos, por favor, participen. Muy importante esta dinámica de juego en Kahoot. Vamos, los espero, por favor. Ok, muy bien. Neida, Miriam, Catherine, Raiza, Gloria, Consuelo. Bien, vamos a ingresar con este código. Todos estamos aquí, alrededor de 40 personas, 40 docentes. Lo pueden hacer desde su celular. Manténganse conectados una vez que hayan colocado el ping para que no desaparezcan de la aplicación. Esperamos unos 2 minutos más e iniciamos. Igual, los que no puedan ingresar por X razones, pueden participar también por el chat, dando sus comentarios, sus respuestas, sus alternativas.
Muy bien. Un minuto e iniciamos. Ahí también copio el link en el chat para que ingresen directamente y coloquen su nombre. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Este cajón tiene alrededor de 15, entre 15 a 20 preguntas. Va a abordar las diferentes fases del design thinking, de las que ya hemos trabajado, las dos primeras, como también de las que estamos por trabajar. ¿Ok? Y nos da un panorama bastante amplio, reforzar conceptos que ya hemos trabajado, que ya hemos tocado a nivel práctico, a nivel de escenarios de aprendizaje, a nivel docente, como también escenarios mucho más complejos y diferentes como es el ámbito empresarial. ¿Eh? Comenzamos entonces. Muy bien. ¿Listos? Ok. ¿Verdadero o falso? La investigación exploratoria son estudios que buscan una visión concreta de una determinada realidad. Esta investigación donde exploramos, donde indagamos, también se hace en el design thinking. Falso. Ok. La investigación exploratoria son estudios que buscan una visión concreta. No. Más bien buscan un horizonte más amplio, precisamente porque es cualitativo. Hacemos entrevistas, por ejemplo, de las que hemos conversado, para poder empatizar con el público y poder empatizar también con el problema. Precisamente ese tipo de investigación exploratoria nos brinda una inmensa cantidad de variables, de situaciones, de características que es necesario observar, sistematizar para luego poder categorizarlas y finalmente encontrar ciertos hallazgos o resultados. Entonces, no nos da una visión concreta, sino más bien una visión amplia sobre la realidad, sobre lo que está sucediendo. Por eso es falso. De acuerdo. Continuamos. ¿Cuál de estas características no corresponde al design thinking? Pueden participar también por el chat, por favor. Muy bien. En las primeras clases, cuando hemos abordado los conceptos y la introducción al design thinking en la educación, hemos conversado que pues, el design thinking es una metodología centrada en la persona. Es por ello que en la primera fase nos enfocamos mucho en poder encontrar, poder identificar insight, por poder también empatizar con la persona que está inmersa en el problema. Entonces, esta es una metodología centrada en la persona. Hay otras metodologías que también están centradas en el producto o que estén centradas en la empresa o en el proceso. Esta, como es el Design Thinking, una metodología activa, y generadora de nuevas ideas e innovación, está centrada en resolver problemas de la sociedad. En la fase de empatía de Design Thinking hay dos tipos de investigaciones, ¿correcto? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. ¿Cuáles son estos dos tipos de investigaciones? Una en donde hacemos a partir de las plantillas que hemos identificado, el mapa de empatía, es una herramienta para poder indagar e investigar a partir de lo que yo veo, yo siento, a partir también de lo que hace la persona. Y otra manera también de poder acercarnos es una entrevista. Y en la entrevista sí nos topamos con el público objetivo.
en donde preguntamos, a partir también de otra herramienta, preguntamos ciertas cuestiones para poder acercarnos aún más a la persona. Entonces tenemos dos maneras de investigar. ¿Verdadero o falso? El recuadramiento, investigación exploratoria, la investigación que hacemos por una laptop, son parte de la inmersión en profundidad en investigación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Falso, exacto. ¿Por qué? Cuando somos parte de una investigación inmersiva en profundidad, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer una, un foco de personas, poder entrevistarlas, poder hasta vivir esa misma experiencia. En algunos proyectos lo que se hace también es, se va a la comunidad y conviven con las personas para poder registrar la manera de cómo interactúan, su cultura, su lenguaje, sus patrones de comportamiento propios de esa comunidad. Entonces, eh, la convivencia también es una manera de poder empatizar con ese público objetivo. No solamente desde una investigación desde la laptop o desde haciendo uso de plantillas, sino también estando con ese público y conviviendo. Indica qué rol no corresponde a la investigación de tipo inmersión en profundidad. Muy bien, ¿no? Dentro de estos roles, para una investigación de tipo inmersiva a profundidad, los roles que se encuentran en un grupo humano que va a ir a visitar o que va a ir a hacer esta investigación, pues cumple un rol de, primero, antropólogo, ¿no? Este rol, esta visión de poder entender, comprender a la persona, su modo de pensar, de dónde viene y por qué piensa así. También hay un rol detective, ¿no? En donde es indispensable que esta persona que cumple este rol esté al tanto de estos aspectos que quizás una persona común no observa. Entonces, este rol detective está apuntando, está pensando siempre en, en otro cuadrante cuando se interactúa con esta comunidad o con la persona o con el grupo de personas a investigar. El periodista, este rol que cumple pues en el grupo es aquel que toma contacto con la persona, con la comunidad, tiene muchas habilidades comunicativas, empatiza muy bien con cualquier tipo de grupo. Entonces, cuando ustedes quieran ir y hacer esta investigación de tipo inmersiva, en profundidad, por ejemplo, empatizar con tu público, es necesario cumplir que tu equipo tenga estos roles. Bien. Y no vamos a evaluar, porque aquí no es, en esta investigación inmersiva, no vamos a juzgar lo que estamos observando, sino más bien vamos a entender, vamos a investigar, vamos a sistematizar y vamos a empatizar con el público. Bien, no juzgar. Por eso el evaluador no entra en estos roles. 6 son las fases de design thinking. ¿Qué opinan ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Cuántas son las fases de design thinking? A ver, por el chat. Son 5, perfecto. 5, las fases que vamos a desarrollar. Estamos en la tercera, la que vamos a desarrollar el día de hoy es la tercera fase. Continuamos. Muy bien, cambió el marcador. ¿Verdadero o falso? La investigación hecha desde una laptop es una opción poco popular
poco popular para las empresas. ¿Qué opinan ustedes? Para las empresas, para las organizaciones, para las instituciones. De investigación de research. Falso. Exacto. Es más, para cualquier tipo de institución, sea una escuela, sea una empresa, sea una organización pública, y que esté implementando y ejecutando design thinking en alguno de sus procesos de metodología activa, pues la investigación desde una laptop, una investigación es una opción bastante atractiva. Es más, es la que se usa y es la que las instituciones toman como primera opción para poder investigar, para poder indagar o empatizar con el público y el problema, porque no siempre se tiene los recursos, la disposición de personas para poder viajar a esa comunidad o para poder viajar a esa localidad. No siempre, no en todo momento. Expertos y literaria son los tipos de investigación exploratoria. Verdadero, exacto. Cuando hacemos una investigación exploratoria, los tipos de investigación exploratoria, primero, conociendo sobre lo que hemos encontrado en la web. Investigaciones, artículos ya hechos, eh, investigadores que ya han ido a esa comunidad o ya han investigado sobre el tema y han recogido ciertos hallazgos. Es importante observar los resultados y también conocer quiénes son estos expertos que han hecho una investigación exploratoria. Muy bien, es importante mapear estos agentes. Indica cuál de estos no es un tipo de prototipado en la fase de prototipado del design thinking. Modelo de volumen, el storyboard, modelo de proyección, escenificación. Son ideas previas porque todavía no llegamos a esta fase. Son algunas ideas previas. Modelo de proyección, exacto. Quiere decir que cuando nosotros desarrollamos un prototipado, que es ya una de las últimas fases del design thinking, vamos a prototipar un producto que está por lanzarse al público, ¿sí? Este prototipo suele tener una versión casi final. En realidad, el prototipo va a ir mejorando a medida que lo lancemos al público y el público nos dé cierta retroalimentación. Esa retroalimentación al equipo le sirve mucho para poder mejorar. Y como yo les comentaba, el design thinking es una metodología que permite volver al punto inicial para poder reajustar todas estas fases y poder encontrar o poder mejorar el producto, el prototipo final. Bien, aún teniendo el prototipo final, que responde a la necesidad, que responde al problema, aún teniendo el prototipo final, siempre va a haber versiones mejoradas. Son como las aplicaciones que tenemos en los celulares, ¿verdad? Se lanza una aplicación, funciona, responde a la necesidad, pero cada cierto tiempo, cada mes, cada semana, cada 2 meses, se va a ir actualizando y nos preguntamos por qué. Porque es importante que un prototipo que responde ya al público objetivo, responde al problema, debemos ir mejorándolo, porque el público no siempre va a tener esa misma necesidad durante un periodo de tiempo, va a ir cambiando. El problema puede complejizarse o el problema puede ser mucho menor o mucho más práctico. Y de repente el prototipo ya no responde con esa eficiencia que se necesita. El storyboard es una representación visual muy útil para comunicar ideas a un tercero. ¿Qué opina? Verdadero, exacto. Cuando lleguemos a la fase
vamos a encontrar algunas herramientas. Una de ellas, el storyboard. El storyboard, como han visto el ejemplo, pues muestra escenas, escenifica de manera bastante visual y gráfica sobre lo que se quiere dar a conocer al público sobre el producto. Es una versión borrador muy, 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 muy visual que ayuda al equipo a poder tener claridad sobre lo que ellos están pensando sobre una solución. En la investigación preliminar de la fase de empatía, ¿qué ciclo no corresponde? Antes de empatizar con el público, ¿qué ciclo de estas no correspondería? Muy bien, la medición. ¿Por qué? Bueno, en principio, cuando antes de empatizar, antes de poder encontrar estos recursos, estas herramientas para entender al público, entender el problema, hacemos una captura de la situación en ese momento, datos en ese momento, ¿sí? Cómo ha ido también mutando a lo largo del tiempo este problema, ¿no? ¿Cuál ha sido la brecha a identificar? Y preparamos también los recursos, las herramientas que vamos a usar. Por ejemplo, el mapa de empatía, una de ellas. Pero no hacemos una medición, porque la medición precisamente se hace durante y posterior. Hay una evaluación sobre lo que se ha encontrado. Bien. La principal tarea de Design Thinking es, ¿cuál es el fin? ¿Qué busca? ¿Qué pretende hacer? La principal tarea del design thinking es identificar problemas y generar soluciones. Exacto. Qué bueno que estemos en esa línea la mayoría, ¿no? Y en el chat también estamos de acuerdo. Perfecto. Claro que para poder identificar problemas y generar soluciones debemos generar empatía. Más que generar es buscar, ¿no? Vamos a identificar esa empatía dada. También desarrollamos productos, sí, pero no, eso es como parte final del proceso. Y también haremos prototipos que sean funcionales, por supuesto. ¿Cuál de estas no es una característica del design thinking? Muy bien. ¿Cuál de estas no es una característica de design thinking? Primero que una característica de design thinking es trabajar colaborativamente. Trabajamos en equipo, siempre. No es posible hacerlo de manera individual. Se trabaja y se requiere empatía, por supuesto. Es más, es requisito para poder tener la base y desarrollar la primera fase del design thinking. Prototipados, claro, es la manera como tangibilizamos la solución, pero siempre hay una validación. Y es más, esta validación se hace en determinados momentos cuando testeamos el prototipo. Bien, entonces siempre hay esa validación. Testeo es la fase crucial que nos ayudará a identificar mejoras significativas en una de las etapas de Design Thinking. Opinan ustedes. Muy bien, verdadero. Cuando lleguemos a la parte de testear, ¿no? Es ya la parte
incluida después del prototipo, testeamos, es decir, hacemos que el público objetivo use el prototipo, use si es que es un producto, algo tangible, o pueda también gozar de los beneficios del diseño, de la estrategia que se haya realizado para esta fase. Bien, entonces es importante ello. ¿Qué más tenemos aquí? Una de estas fases no corresponde a Design Thinking. ¿Cuál no corresponde? Perfecto. ¿No? Primero definimos cuál es el problema, ¿cierto? El problema, la definición. Luego, pues hacemos también empatizar, testeamos, pero no existe una fase de propulsión, ¿ya? ¿Verdadero o falso? IDEO es el principal precursor del design thinking. ¿Qué es IDEO? Si no conocemos, no respondemos. Y si le siembra esta curiosidad, esta duda, investigamos. Claro, IDEO, como esta empresa pionera que eh, gestó, gestó una de las prácticas del design thinking y a partir de sus resultados de IDEO, pues obtuvieron estos productos que responden a sus clientes, que responden a las necesidades de sus clientes. Entonces, busquemos, luego yo les voy a compartir un video sobre la historia de IDEO y pues el design thinking. Bien, continuamos. Uno de estos roles no corresponde a la investigación en profundidad en la fase de empatía del design thinking. ¿Cuál no? ¿Se acuerda de los roles? Muy bien, exacto. El jugador. No existe un rol cuando vayamos a hacer una investigación a profundidad inmersiva sobre el jugador. Ya hemos explicado los demás roles importantes para este tipo de investigación. ¿Cuál no encaja en el design thinking? ¿Cuál de estas no encaja? ¿Cuál no corresponde? Muy bien. Ok, exacto. En el design thinking, pues, y centrado más, por ejemplo, en la solución, una solución debe tener una viabilidad económica. Quiere decir que económicamente crear esa solución, diseñarla, ponerla en el público, pues no demande un presupuesto que no se haya identificado, ¿no? Deshabilidad de usuarios y viabilidad técnica. Las tarjetas que se usan en la fase de definición en el design thinking se llaman, a ver, algunas ideas sueltas, ideas previas que conocemos sobre estas tarjetas. Muy bien. ¿Se acuerdan que hemos dedicado y compartimos dos, tres videos sobre cómo identificar insights? ¿Sí? Ok. Muy bien. Estos insights, cuando hablamos de el design thinking en la fase de definición, para poder definir el problema, caracterizar el problema, pues lo usamos
con el objetivo de poder tener claridad sobre lo que se está analizando. Bien, entonces en la fase de definición usamos esta herramienta del insight. ¿Verdadero o falso? En el design thinking pensamos mucho y sin límites. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero, exacto. Y justo en esta fase, la fase de ideación, la fase en donde hay bastante pensamiento disruptivo, es importante luego converger, ¿no? Para poder encontrar lo que se está buscando, lo que se quiere para ese problema, para dar solución a ese problema. ¿Qué elemento sobra antes de empezar con el design thinking? Presupuesto, exacto. Antes de empezar con el design thinking, necesitamos un equipo bastante colaborativo, materiales para poder hacer estas investigaciones, los POSIT. En clase los estudiantes tienen sus recursos para poder iniciar estas fases. Mucha actitud y actitud resiliente es la que yo identifico. ¿Por qué? Porque pues la resiliencia en todo este proceso es necesaria y más cuando lleguemos al testeo, a la retroalimentación, en donde posiblemente tengamos que volver a la fase número uno, al empatizar para poder hallar ese error o esa falta de que ha hecho que el producto no cubra esa necesidad. Entonces es iterativo el proceso. Design Thinking es como metodología activa, es iterativo. Podemos volver al inicio, en el punto central y volver a empezar o mejorar esos procesos. El diagrama de afinidad es útil cuando quieres aglutinar y ordenar ideas y están relacionadas de forma natural. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Cuando mostramos la experiencia que tiene la persona desde los insights, en este diagrama también mostramos el estado de ánimo, qué piensa, qué dice, antes, durante y después, pues es indispensable poder también mapear y ordenar estas ideas. Por eso es que se usa esa matriz, ese diagrama. ¿Verdadero o falso? El Customer Journey es una representación gráfica de las etapas de relación del cliente con un servicio, la experiencia de la persona. Verdadero. Eh, en esta herramienta, pues representamos gráficamente cómo es que inicia la persona inmersa en el problema, toda este a nivel emocional, a nivel de pensamiento y qué hace sobre esa experiencia de vivir con el problema. Entonces, representamos gráficamente en esta plantilla para poder identificar estas etapas. Y estamos llegando al final. El mapa de empatía se representa sobre un diagrama dividido en 7 áreas. ¿Qué opinamos ustedes? ¿En cuántos cuadrantes está dividida este mapa? Falso. ¿No? Recordemos que el mapa de empatía tiene 4 cuadrantes, de las cuales es indispensable poder, primero, hacer una investigación en laptop, en web, y luego también acercarse a través de una entrevista. ¿Qué elemento no corresponde a la fase de ideación? En la fase que vamos a abrir el día de hoy. ¿Qué opinas? Ideas previas.
Muy bien. Este elemento, pues, es un elemento desconocido, es un elemento que no forma parte y no corresponde a la fase de ideación. El brainstorming, la categorización, los talleres de co-creación. Aquí, en esta fase de ideación, observamos también dinámicas en clase donde los estudiantes conversan, expresan sus ideas sin juzgar y hay ciertos, el discurso que tiene el docente para poder desarrollar esta fase con los estudiantes es que toda idea es válida y que no podemos juzgar alguna idea de un compañero porque limitamos la creatividad. También no generamos confianza. Son dos elementos importantes que está inmerso en este proceso de ideación trabajando con estudiantes. Entonces, el mensaje es ese, que no debemos juzgar, que toda idea es válida y que para fomentar la creatividad debemos generar confianza con validar lo que el otro está pensando y está escribiendo. Ya luego veremos cómo. ¿Verdadero o falso? Niveles de fidelidad, niveles de contextualidad, pertenecen a la fase de prototipado. ¿Qué opinas? Pasa que todavía no lo hemos desarrollado, pero son ideas previas. Verdadero. Cuando lleguemos a la fase de prototipado, hay ciertos niveles. Por ejemplo, lo que se pretende en educación, hacer el nivel de prototipo es un nivel de baja fidelidad. Y esta baja fidelidad tiene una característica que es, pues, poder construir y volver a modificar ese producto sin necesidad de mandar mucho costo económico. Es decir, se hace con material reciclado, se puede usar también con material que se puede mejorar, no se usan piezas originales, no usamos materiales costosos, sino más bien es de baja fidelidad. Porque el objetivo no es el producto en sí, sino la experiencia de todas estas fases. Y por supuesto, a nivel explicativo, vamos a mostrar, vamos a explicar qué consiste el prototipo y cuál es el objetivo. ¿Bien? ¿Qué elemento sobra en la fase de prototipado del design thinking? Muy bien, prototipado de elementos. eh, eh, Esta característica del design thinking está sobrando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un prototipado en la fase, primero escenificamos, ¿no? Cómo queremos ver qué características tiene, qué dimensiones, qué volumen, y hacemos a través de un storyboard todas estas escenificaciones, ¿bien? Entonces, es indispensable que estos tres elementos estén dentro del prototipado de Design Thinking. Última, con esta terminamos este juego. ¿Cuál no es una característica diferencial del Design Thinking? ¿Qué opinan en el chat? Muy bien, exacto. ¿Cuál no es una característica diferencial del Design Thinking? Centrado en el entorno. Debemos, primero, una característica que es diferencial del Design Thinking, que es propia, es generar empatía. Vamos a construir prototipos y vamos a promover también el espacio lúdico, ¿no? Y el espacio lúdico entendido como un espacio de co-creación con todos los integrantes del equipo. Ahora veremos el podio final de sus participaciones. Ana, tercer puesto.
Tenemos Consuelo en el segundo y el primero se lleva Juancho. Muy bien, felicitaciones a los tres y a los finalistas también y a todos aquellos docentes que han participado en este Kahoot. Muy bien, ahora vamos a mostrar ya lo que corresponde a uno de los temas importantes en nuestra fase de ideación. Vamos a retomar estos retos. Y cuando hablamos de ideación, hablamos de brainstorming. Y comenzaremos con esta primera práctica, con este primer ejercicio, el brainstorming para crear preguntas generadoras. Y vamos a ver cómo redactamos preguntas generadoras. Indispensable, porque el docente que pueda monitorear, que pueda acompañar a los equipos respecto a cómo ellos están desarrollando, están construyendo sus preguntas generadoras, pues son docentes que están muy alineados, muy bien alineados a lo que queremos como el rol de acompañante. Entonces, pedagógico. El cómo podríamos es una técnica del brainstorming de esta fase de acción. Es una técnica que a partir de las necesidades y de los insights, que ya sabemos cómo identificar insights y qué son los insights, que nos permite conectarnos de mejor forma con nuestro público objetivo. ¿Para qué? Para poder diseñar soluciones creativas e innovadoras. Esta forma de generar preguntas ayuda y luego veremos de qué manera. Entonces, el cómo podríamos es una técnica. Un poquito más sobre esa técnica. Con esta técnica debemos encontrar preguntas generadoras que no sean lo suficientemente amplias como para que haya una gran cantidad de soluciones, pero tampoco lo suficientemente acotadas, limitadas o específicas, ya que eso limita la creatividad del equipo. Es una condición muy importante. Veamos con un ejemplo. ¿Qué observamos aquí? Observamos un cono de helado, ¿verdad? Con este calor de este verano, antoja de repente un dulce. Ok, aquí vemos un cono de helado. ¿Qué más? ¿Cómo está este cono de helado? ¿Qué está sucediendo? De repente, posiblemente esté derritiéndose por el calor. Ok. Y vamos a lanzar algunas preguntas. Observemos. Hay aquí se presentan tres ejemplos de cómo sería ideal tener una pregunta generadora. Primer ejemplo, algo demasiado acotado, cosa que no queremos. Algo demasiado acotado es, ¿cómo podríamos crear un cono de helado sin que el helado gotee o chorre? Este tipo de preguntas, que está bien redactada, pues es muy acotada. Y para la pregunta de cómo podríamos, según la metodología que estamos abordando, no nos sirve mucho, porque es muy acotado. Luego, algo demasiado amplio. ¿Cómo podríamos rediseñar el concepto de helado? Ya estamos yendo a a algo más amplio. Entonces tampoco nos sirve mucho. ¿Cuál sería el ejemplo idóneo? Un buen enfoque puede ser, ¿cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable? Entonces, ahí ya le damos esa utilidad. Bien, ya le damos, si bien es amplio, pero también a su vez es acotado. Entonces, es una pregunta que nos da la posibilidad de poder tener bastante información precisa y pertinente. Veamos cómo lo hacemos. Utilizamos la siguiente matriz. Entonces, bastante atención, bastante ojo, tomemos nota también sobre la siguiente matriz para esta fase de la fase de ideación. Nuestra matriz va a tener tres columnas importantes. Primero, una columna sobre el usuario. ¿Quién es el usuario o quiénes son?
la necesidad, es decir, el problema que necesita, y el insight. En la sesión anterior hemos ya trabajado sobre y hemos comprendido qué es un insight, cómo identificarlo, cómo redactar. Entonces, la matriz que vamos a realizar es la siguiente. También es una de las actividades en el aula virtual. Ustedes tienen esta matriz con estas columnas. Primero el usuario, luego la necesidad y luego el insight. Entonces, vamos a leerlo. Usuario, la familia Pérez, por ejemplo. ¿Qué necesita la necesidad? La familia Pérez necesita, y son varios problemas, comunicación, tener menos estrés, compartir más tiempo. Y viene aquí la pregunta, ¿por qué? Y ahí, a continuación, el insight, porque los momentos en familia son importantes. Es un insight, porque mejora el ambiente familiar, porque para conocerse mejor, es un insight. Ok, tenemos aquí tres insights. Y luego, ya teniendo esta matriz completa, estos son algunos ejemplos, completa, podemos ir redactando algunas preguntas generadoras, como las que están abajo. Miren, tenemos acá. ¿Cómo podríamos generar un espacio para que toda la familia se reúna y comparta? Enfocándose, por ejemplo, en compartir más tiempo, en la necesidad. Otra pregunta generadora a partir de esta matriz es ¿cómo podríamos entregarles un método único de interacción familiar, ya que necesitan comunicarse? Otra pregunta generadora también es cómo podemos lograr una actividad en común que los reúne en un solo lugar? Siguiente, ¿cómo podríamos hacer que el comunicarse entre ellos sea divertido? ¿Qué tal? ¿Qué les parece estas preguntas generadoras? Todas estas preguntas responden a la matriz, responden a esta matriz de usuario, necesidad e insight. Este es el modelo hecho. Este es el ejemplo. Bien, este es el ejemplo. Entonces tenemos la matriz y a partir de la matriz, cuando esté completa, el usuario podría hacer cualquier otro, este es un ejemplo, pues redactamos preguntas. Y se dan cuenta que a partir de una matriz podemos redactar varias preguntas generadoras, no solamente una. Otro ejemplo, otro usuario, clientes en general. ¿Qué necesitan los clientes? Necesitan poder transportar y tomar su helado sin ensuciarse. Otra necesidad es generar menos estrés al tomar un helado, ¿no? Estar pendiente que no se derrita, que no manche o que no moje. ¿Por qué? Ahí viene el insight. Porque es incómodo tener las manos melosas, todas llenas de dulce. No tendría miedo de manchar su ropa o ensuciar el piso. Claro, muy bien. Y a partir de esta matriz, ¿qué preguntas generadoras pueden redactar? ¿Cómo podríamos crear un nuevo cono de helado para que sea más transportable? ¿Cómo podríamos inventar una fórmula de helado que no gotee? ¿Cómo podemos lograr que tomar un helado sea más divertido? ¿No? Porque se ha identificado que genera estrés. Entonces, lo que queremos buscar es lo contrario, que se sienta a gusto. Es más, que sienta divertido, un momento de felicidad tomando un helado. Otra pregunta, ¿cómo podríamos innovar o adaptar el diseño de cono que ya existe? Siguiente. Y ahora, una vez que tengamos ya la matriz, que ustedes a partir de la matriz hayan generado sus preguntas, viene lo siguiente. Primero, agarramos los insights que definimos en la sesión. Luego generamos la mayor cantidad de preguntas para cada uno y recordamos que estas preguntas generadoras no deben ser muy amplias o muy genéricas, ni tampoco pueden ser muy
limitadas, ¿no? Porque obviamente no nos ayuda en la creatividad. Y luego seleccionamos la mejor pregunta, ya tenemos las cuatro preguntas a partir de la matriz, y cogemos la mejor pregunta generadora. Y luego, cuando ya tenemos la pregunta generadora ya escogida, recién vamos a comenzar a poder aplicar esta lluvia de ideas que es el brainstorming. Entonces, ¿cómo se observa el brainstorming en el aula? Los equipos, pues tienen sus materiales. Saben, porque se ha comunicado, que para esa sesión todos los equipos traen sus materiales de estudio, sus papelógrafos, sus post-its, sus plumones, con el objetivo de trabajarlo en el aula con sus compañeros, compañeras. Bien. Entonces, ¿cuáles son eh, este discurso que todos los docentes, cuando aplican el design thinking en esta fase, deben comunicar? ¿Cuál sería el discurso? Primero que esta condición de saturar, 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 quiere decir la mayor cantidad de ideas. Más ideas, hay más posibilidades de poder encontrar o hallar la innovación, el producto deseado. Y luego, otro elemento de este discurso es que todas las ideas son válidas. Construye ideas sobre otros. De repente mi compañero puso una idea, yo estaba pensando lo mismo, pero pongo una idea adicional, mejorada, también vale. Y pues, cuando veamos que hay un compañero o una compañera que redacta una idea disparatada, de repente que no puede ser, no es viable en el corto plazo, no vamos a juzgar, sino más bien vamos a apoyar esas ideas, ¿no? Diremos que sí en ese momento y ya luego, pasando el espacio de divergencia, vamos a converger en algunas. Ya veremos. También para ustedes, los docentes, el tiempo es importante. O sea, gestionar el tiempo en estos equipos es indispensable. Entonces repartimos una cantidad X de POSITs o papelitos a cada miembro del equipo. Es decir, cada miembro del equipo tiene sus POSITs y tiene la cantidad que se ha establecido. En este caso, el docente podría establecer, o la idea es también que cada equipo tenga su paquete de POSIT. O sea, no podemos caer en que un equipo no tenga sus POSIT. Todo, y el docente debe garantizar ello. El líder del equipo lee en voz alta. Y esta voz alta, cada pregunta, va a leer en voz alta cada pregunta de la lista de preguntas de cómo podríamos, con la finalidad de impulsar nuevas ideas. El líder del equipo toma el tiempo que se han demorado para generar ideas por cada pregunta. Bien. Entonces, las preguntas generadoras sirven como primer elemento para luego responder a esa pregunta generadora con ideas. Entonces, tenemos nuestra pared por equipo llena de POSIT. Lo vemos ahí hasta desordenado de repente, ¿no? ¿Y qué nos toca? Después de un espacio de divergencia, es el brainstorming, la lluvia de ideas, vamos a converger. Y para ello categorizamos. Así es. Y la pregunta es, ¿cuántas categorías en las siguientes que observemos? Son cuatro las categorías para luego evaluar estas ideas. Bien. La primera categoría que ustedes van a reorganizar, no los docentes, ¿ah? Son los mismos equipos, por supuesto, son la primera categoría de ideas racionales, lógicas, o sea que digo, sí se puede hacer, ¿ok? Ahí se va a categorizar en una columna. En otra columna ustedes van a categorizar las ideas divertidas, las creativas y las disparatadas.
En una tercera columna vamos a categorizar las ideas que son simples, que son obvias, hasta incluso que ya se han hecho. Y la cuarta categoría son ideas complicadas, de repente que se necesita muchos años para realizarlo o es aquí en el futuro, de repente. Son hasta demasiado irreales, pero están ahí. Entonces la categorizamos en esas cuatro. ¿Para luego qué? Para luego escoger una idea de las cuatro, y la pregunta es, ¿de dónde suele escogerse la idea? La idea suele salir muchas veces dependiendo del tiempo, del presupuesto que se asigne en ese entonces, ¿bien? Para ese producto, para ese proyecto. Suele salir de la categoría, por ejemplo, de ideas divertidas, hasta incluso de las ideas complicadas. Va a depender bastante también del equipo y sus posibilidades. También suelen salir de las ideas lógicas y racionales. Muy bien, hasta el momento. ¿Cómo vamos con con este primer acercamiento al brainstorming? A ver, pueden comentar por el chat, por favor. A ver, muy bien, interesante, muy bien, ok. Y ahora va a ser mucho más atractivo porque una vez que tengamos ya la solución que ha sido respondida por la pregunta generadora, ya tenemos esa solución que puede salir de cualquiera de esas cuatro categorías de las que hemos mostrado, es necesario poder definir el concepto creativo de esa solución. Porque esa solución está en crudo, ¿cierto? Es como una piedra, la solución que es respondida por la pregunta generadora. Es como una piedra que es necesario poder trabajarla, es en crudo. ¿Y cuál es este elemento que me ayuda a que mi solución pueda tener creatividad o que pueda verse de manera creativa? Es aplicándole un concepto creativo. Y vamos a entender qué es un concepto creativo. Entonces, un concepto creativo es una idea que unifica, y ya veremos cómo unificar esa idea. Sintetiza la forma en que una necesidad se satisface. Es la consecuencia inmediata de un insight. Predominan los contenidos afectivos sobre los racionales. Veamos, ¿cómo está redactado este concepto creativo? Es una frase, por supuesto. Está expresa el valor diferencial principal de la idea. Se diferencia el por qué. Es novedosa, es diferente y es original. Se ve original. Genera emoción en el usuario y así se posiciona en la mente. Ya veremos cómo. Tomen nota, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese concepto creativo? Primero, vamos a cumplir con este orden. Vas a preguntarte, tu docente, vas a preguntar también como estudiante, como equipo, ¿cuál es la solución? O sea, ¿ya tienes claridad cuál es la solución? Ahí mencionaron el producto, o puede ser un servicio, puede ser una campaña, podría ser ambos de repente, y esta solución satisface una necesidad. ¿Cómo es la solución? ¿Cómo se diferencia de otras soluciones? Es el valor diferencial, que son las características concretas o simbólicas que distinguen tu idea de las demás. ¿Cuál es el concepto?
Es la frase que resalta ese valor diferencial y que genera una emoción en el usuario. Ejemplos. Miren, un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente. Tenemos este gráfico y con este gráfico podemos ordenar la solución, el valor diferencial y el concepto. ¿Cómo ordenamos estos tres elementos? Observamos. ¿Cuál? Y ahí explicamos cuál es la solución. Redactamos cuál es la solución. ¿Cómo? ¿Cómo es el valor diferencial? El valor diferencial de solución. ¿Qué le hace diferente a los demás? Y el concepto creativo o la frase o un eslogan. Por ejemplo, Radio Capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Radio Capital? Ok, 96.7, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? En este caso es programas de radio. Queremos llegar a la gente, programas de radio. El cómo es el valor diferencial. Programa donde la audiencia participa. Participa con preguntas y comentarios. Este es el valor diferencial. Radio Capital fue uno de los programas en donde se invitaba a las personas, a partir de una noticia, se invitaba a que puedan opinar, dar sus comentarios, sus apreciaciones. Ese es el valor diferencial de cualquier otro programa. Aquí se centraba en ello. Por eso decía, el concepto creativo era tu opinión importa, ¿verdad? Y esa está redactada en una frase. Entonces, aquí tenemos lo que llamamos el concepto creativo definido. ¿Cuál es la solución? El cómo y el concepto es un eslogan. Otro ejemplo, Sprite, ¿sí? La gaseosa, transparente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La gaseosa Sprite. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el valor diferencial? Es una bebida cuyo contenido es transparente, porque la mayoría de gaseosas eran naranjas, rojas, amarillas o negras. Esta era diferente, esta era transparente. Entonces, ese es el valor diferencial frente a otras gaseosas. ¿Y cuál es el concepto creativo redactado? Es las cosas como son, ¿sí? Entonces, ya que la gaseosa es transparente, dice la verdad. Entonces, el mensaje es de que Sprite te dice la verdad. Sprite representa estos momentos en donde hay que abrir los ojos, momentos en donde, momentos de transparencia, de verdad. Otro ejemplo, tenemos aquí el de detergente, ¿verdad? Pero en este caso la necesidad acompañada de una metáfora. ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? Detergente Ariel. ¿Cómo? Tiene una composición que deja la ropa blanca y reluciente. Es el valor diferencial. ¿Y cuál sería el concepto creativo? En frase, en un eslogan. La ropa blanca lavada con Ariel ilumina como un foco. Es tan reluciente como un foco. Ese es el mensaje que queremos hacer llegar al público. Otro, las zapatillas Nike, por ejemplo. Zapatillas. ¿Cuál es el cómo? El cómo es el valor diferencial. Tiene una tecnología que permite una mejor performance al momento de correr. ¿Y cuál sería el concepto creativo? Los que usan Nike son lentos como una tortuga, ¿sí? No, los que no usan Nike son lentos como una tortuga. Es decir, pues, quienes lo usan, pues, son rápidos, están yendo con la mejor tecnología, ¿verdad? Y por ende tienen mejores resultados. Muy bien. Hasta el momento, preguntas, dudas, ¿cómo vamos? Voy a responder a sus preguntas en el chat, por favor, en este momento. Preguntas y comentarios hasta ahora.
Muy bien, Mari nos comenta. El mapa de empatía, ¿en qué fase se aplica? Muy bien, el mapa de empatía nosotros lo hemos mapeado en la primera fase de empatizar. Entonces, para empatizar, podemos aplicar primero el uso de herramientas como el mapa de empatía y también otra forma de poder indagar es haciendo investigación de campo exploratorio a través de preguntas, entrevistas. ¿Ya? Entonces, este mapa aplica en la primera fase, estimada Mari. Muy bien. Hay preguntas sobre los insights, ¿sí? ¿Alguien más tiene dudas? De repente no pudo asistir a la clase anterior donde explicamos y compartimos algunos videos sobre el insight. Ah, ok. Eliana nos comenta si se usa uno o las dos. En este caso, en realidad se usan ambas, y va a depender bastante del tiempo, de la cantidad de personas, o sea, hablo del equipo, de estudiantes o de participantes que tengan disposición de tiempo, de recursos. Entonces, podemos desarrollar muy bien solamente el mapa de empatía, pero si tenemos el espacio, tenemos la cercanía con el público, de poder entrevistarlos y hacer que ese mapa de empatía pueda ser más rico, entonces, lleno toda esa información de lo que he entrevistado en mi mapa de empatía. Entonces, mi mapa de empatía ya no solo está redactado según lo que he investigado en la web, sino que también está nutrido de lo que me dice la gente a priori, en el momento, con ellos, con ellas. Muy bien. Ok, quiero compartirles también, ya entrando a la última parte, compartirles nuestra aula virtual. En nuestra aula virtual vamos a encontrar en la sesión número 3 lo siguiente. Primero, encontramos esta primera tarea. Sí. Mire, esta primera tarea es que ustedes puedan diseñar preguntas generadoras, tal como está aquí vista en estos ejemplos, que son recogidos de la tarea que hemos compartido, ¿no? De la sesión. Entonces, en una primera imagen identificamos la matriz. Me comentan si ustedes pueden observarlo, puedan descargarlo luego. Acá igual, tienen que descargarlo. Me comentan si lo pueden ver. Y si no, vuelvo a subir estas imágenes. Bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos observar los ejemplos vistos en clase y van a diseñar una matriz con 5 preguntas generadoras. Quiere decir, completamos la matriz con tu público, con la necesidad y el insight. Y debajo van a redactar 5 preguntas generadoras. Entonces se recomienda usar el problema público que hayas identificado de tu interés, ¿no? ¿Cuál es el problema identificado? Pueden presentarlo en una diapositiva o en PDF. Muy bien, entonces ustedes pueden adjuntar un documento, cualquier tipo de documento, y lo suben aquí en su entregable. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Luego tenemos una lectura muy interesante de la red Suma, que es la red universitaria virtual internacional, sobre IDEA.
sobre la fase de ideación. Es un texto muy, muy completo, bastante práctico, sobre otras herramientas. Bien, por ahí me preguntaban en el grupo, en el chat, ¿qué otras herramientas? Bueno, otras herramientas que también se usan, no solo en el ámbito educativo, que son las que yo he presentado, son las que más se usan, sino también en el ámbito empresarial, en el ámbito a nivel institucional, con profesionales, se usan estas otras herramientas. Bien, entonces ustedes pueden también observar y analizar cómo aplicar estas herramientas. Muy, muy interesante. ¿Para qué? Para que cuando tengamos claridad sobre el design thinking, que yo sé que ya, primero comenzamos con definir, con empatizar, con generar ideas. Luego, el siguiente paso para la siguiente semana es prototipar esa solución y luego del testeo, evaluar y seguir aprendiendo. Bien. Podemos observar algunas ideas importantes en este texto sobre los objetivos de la fase de ideación. Generar un entorno que favorezca la creatividad, evitando discursos punitivos donde limitamos esta forma de pensar. Aquí todo es válido en la fase de ideación para precisamente hacer una lluvia de ideas amplia. ¿Qué más? Ustedes, aquí se detalla cada una de las herramientas. El brainstorming, que es la que hemos desarrollado, acá también está más redactada. Hay otra manera también de realizar el brainstorming, el Scamper. Se suele usar en el ámbito institucional, empresarial. Sesiones de co-creación, por supuesto, en equipo, las dinámicas, el clima, el espacio. Luego tenemos el Top 5, también es una herramienta muy, muy interesante. La matriz de impacto y la matriz de viabilidad. Perfecto. Preguntas, dudas sobre esta lectura que les he compartido. Sí, acá tenemos algunos comentarios, ¿bien? A ver, la maestra Catarina nos dice que, pues, ¿cómo identificar la necesidad y el insight? Si en algún cuadrante específico, el mapa de empatía, se puede identificar o es que yo debo analizar todos los cuadrantes. Muy bien. Efectivamente, cuando uno realiza el mapa de empatía, analiza todos los cuadrantes. Y a partir de ese análisis y poder también redactarlo cada cuadrante después de haber investigado o hacer una investigación inmersiva, que es convivir a la comunidad, ¿cierto? O ponerse en contacto con el público, entrevistarlos, vivir con ellos también, una forma de poder hacer una investigación inmersiva. Muy bien. Luego respondemos las siguientes preguntas. Y ahora comentarles que tenemos por aquí nuestros foros. Por favor, es indispensable que los foros se puedan realizar. He visto poca participación en los foros anteriores y el foro también forma parte de estas actividades, ¿sí? Actividades calificadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la iteración de la que hemos hablado y la mejora continua en el proceso de ideación del design thinking y cómo se puede implementar en el entorno educativo? Entonces, quiero, con este fin, que ustedes puedan traer su experiencia, su práctica pedagógica relacionada ahora,
pues, a uno de los procesos de ideación, como es el de poder tener muchas ideas, luego converger, desarrollar ideas creativas, preguntas generadoras. Siguiente. También tenemos otra pregunta sobre el cómo podemos superar los bloques mentales y los prejuicios que pueden limitar la generación de ideas durante la fase de ideación de design thinking. Y estos patrones podrían estar muy bien en el docente o podrían estar en los estudiantes. Entonces, la pregunta es sobre formas, estrategias, técnicas que ustedes hayan hecho y que haya mejorado este estado actual, este problema, sobre los prejuicios, los bloques mentales, y eso no va a permitir que en la fase de ideación pues haya una cantidad ilimitada de posibilidades. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel? Dice, ¿cuál es el papel de la empatía? ¿Qué función cumple? Y la comprensión del usuario en la generación de ideas innovadoras durante la fase de ideación. ¿Cuál será? Recordemos que todas estas preguntas las vamos a responder de manera argumentada. Ustedes pueden citar, por supuesto, y de esa manera también nutrimos la experiencia que tiene mi otro par, mi otro compañero, y lo que pueden hacer es discutir sobre lo visto, sobre lo redactado, compartiendo experiencias, compartiendo de repente otras investigaciones, otros links de videos y anexando, y de esa manera también hacer que el foro sea un espacio de debate colaborativo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para facilitar la colaboración y el intercambio de ideas entre los miembros de un equipo durante esta fase? Entonces aquí lo que quiero es que ustedes puedan mostrar técnicas, las más efectivas que de repente ya hayan hecho en los diferentes trabajos en equipo y que hayan observado que funcionan. Coméntenos, por favor, aquí en este espacio. Y por último, tenemos esta pregunta. El cómo fomentar un ambiente propicio para la generación de ideas creativas durante la fase de ideación. Entonces aquí tenemos que ustedes, a partir de su experiencia, también proponer cómo y de qué manera sería un ambiente propicio para el aprendizaje realizando design thinking. Muy bien, entonces estos son todos los recursos, los materiales que he compartido. Si tienen alguna duda o pregunta, igual lo pueden hacer comentando en cada espacio y yo de manera oportuna estaré leyendo sus necesidades, sus comentarios también. ¿Ok? Vamos a leer el chat, por favor. Vamos a abrir este espacio último de preguntas. Por favor, comentemos preguntas, ideas en el chat respecto a lo visto hasta el momento. Muy bien, ok. Vamos a hacer nuestro último Kahoot, ¿sí? Vamos a compartir nuestro último Kahoot y con eso cerramos esta tercera sesión.
Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, por favor, voy a copiar el link para que puedan iniciar directamente. Muchas gracias, maestra Aurora. Ahí está. Con este Kahoot cerramos nuestro paquete de contenidos que debemos afianzar en este momento. Coloque por sus nombres, su seudónimo, para empezar en unos 5 minutos. Bien, vamos, todos están invitados. Los que no han participado en el primer Kahoot, esta es la oportunidad. Los espero. Muy bien, perfecto. 35, 36. Ok, comenzamos entonces. Bien, y los que no han podido participar pueden también comentarnos por el chat sus respuestas. Comenzamos. Metodología de Design Thinking. ¿Verdadero o falso? El Design Thinking no significa pensamiento de diseño. Falso. Entonces, el Design Thinking es definido y significa pensamiento de diseño. Como también les comentaba que el Design Thinking es una metodología centrada en la persona y a través de estas fases, estas 5 fases, hacemos que todo este diseño sea una metodología basada en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo, una metodología activa, y es por ello que el ámbito educativo acogió esta metodología para poder trabajarlo con los estudiantes y generar estos espacios de co-creación, esos espacios colaborativos y en equipo, ¿no? Para que finalmente, después de varias etapas, llegar a una solución que realmente tenga un impacto en la sociedad o un impacto en el público objetivo que ellos han definido, dar respuesta a un problema que ellos hayan identificado. Entonces, el design thinking, el core es el proceso,
es la experiencia que vive el participante cuando trabaja en equipo en cada una de estas 5 fases. Bien, el podio nuevamente, profesor Juancho. Quiz. ¿Cuántas fases de Design Thinking son? Ya creo que tenemos ahora ya claridad, ¿cierto? ¿Cuántas fases son? ¿Qué dicen en el chat? Perfecto, son 5 las fases. 5 las fases prioritarias, ¿no? Las más importantes. Ok. La técnica de entrevista está ¿en qué fase? Muy bien. Cuando, que es la primera fase, la fase de empatizar con la persona, empatizar con el problema, pues entrevistamos. Entonces, hacemos el mapa de empatía, que es una plantilla con los 4 cuadrantes, y también entrevistamos. Para poder llenar esa plantilla, la podemos llenar de 2 maneras. Una es investigando recursos, ¿no? Artículos, y lo otro es yendo con el público y entrevistar, preguntar y llenar a partir de lo que nos dice ese mapa de empatía. ¿Ok? De esa manera también generamos mayor impacto en esa primera fase. Y recordemos que es un proceso iterativo, ¿no? Lo que implica es que cuando lleguemos a una fase de prototipo y lo testeemos con el público y el público nos dice qué falta aquí, qué falta allá, que puede mejorarlo, toda esa retroalimentación es sistematizada en una plantilla que ya veremos en cuál, cuando nos toque esa fase, y pues el equipo puede volver a a la primera fase y poder mejorar, porque quizás lo más probable es que no hayan observado ciertos detalles y que esos detalles hayan sido significativos a largo plazo. Última, ¿en qué fase encuentras el problema? ¿Dónde se encuentra el problema? ¿En qué fase vemos el problema? Muy bien, en la fase de definir, porque definimos el problema público, el problema y pues la necesidad, el insight, lo definimos aquí, el problema sobre donde las personas están inmersas. Vamos ahora a ver el podio para este último Kahoot, que ha sido corto, pero creo que importante poder afianzar estas ideas. Muy bien, tercer puesto la maestra Olga, segundo puesto la maestra Nelly, primer puesto tenemos Katy. Felicitaciones a los finalistas también, Eliana y Joel, y a todos quienes han participado. Muy bien, preguntas, dudas hasta el momento. Ok, han estado participando en el chat. Muy bien, gracias por esta participación activa que han tenido en la sesión del día de hoy. Para la próxima sesión, ¿no? En nuestra próxima clase, que ya es la última sesión, ¿qué desarrollaremos? Lo siguiente. Vamos a desarrollar lo siguiente, que estoy compartiendo el sílabo para poder socializar estos primeros temas para la siguiente sesión. Vamos a desarrollar el prototipado y el testeo. Son estas últimas fases del design thinking. Entonces, para esta fase de prototipado y testeo, ¿qué necesitamos? Primero, que ustedes hayan revisado el recurso de cabecera que se ha compartido en la primera sesión. Bien, los textos que se compartieron en la sesión número 1 son textos completos. Esos textos ayudan pues profundizan en estas fases, en estrategias, en técnicas y cómo abordarlo. Entonces el objetivo es que ustedes puedan ya tener información previa para cuando lleguemos a esta sesión. Bien, entonces vamos a establecer
algunas estrategias. Vamos a hablar también de la retroalimentación, que es importante en esta fase, y la evaluación final, que ya ustedes tendrán a su disposición la próxima clase, ya habilitado para que puedan dar esa evaluación final, que es un cuestionario, y de esa manera también certificarse en este curso de EduRed. Bien, voy a ver si hay preguntas, hay comentarios. Ya pronto van a compartir el link de asistencia. Muy bien. Sin más, entonces, sin más preguntas, hasta el momento, vamos a tener que esperar a que ustedes puedan desarrollar también el foro en el aula virtual. Por favor, tenemos 4 preguntas importantes. Tienen todos estos días, ¿no?, hasta finalizar la próxima clase para que ustedes puedan, pues, responder y debatir. Se debe observar un debate en esta aula virtual. Bien, ahí tienen el link de asistencia para esta sesión número 3. Me despido con ustedes. Muchas gracias por su participación activa en todas estas sesiones, y el día de hoy también no ha sido la excepción. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.